Buenos días, mi nombre es Gabriela Macías, soy médica de cuidados intermedios adultos del Hospital del Cruce y hoy vamos a hablar de tumores post-trasplante renal. Vamos a comenzar diciendo que los pacientes receptores de trasplante renal tienen un riesgo aumentado 3 veces superior al de la población general, con mayor agresividad y peor pronóstico, con una mortalidad que oscila entre el 9 y el 12%. Los pacientes que desarrollan cáncer, como veremos más adelante, van a requerir modificaciones de sus regímenes de inmunosupresión y esa decisión de reducir, mantener o suspender el tratamiento inmunosupresor va a depender obviamente del tipo y de la agresividad de la neoplasia y de la necesidad continua de esta inmunosupresión debido a que esto va a evitar o prevenir el rechazo del injerto. Por lo tanto, es importante disponer de regímenes que no solo disminuyan la incidencia, sino que también permitan mantener ese tratamiento inmunosupresor en forma eficaz para aquellos que ya han desarrollado el cáncer. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Vemos que hay factores de riesgo generales como la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el sexo masculino, el hábito tabáquico, el nivel de radiación. Hay factores de riesgos específicos para los pacientes con insuficiencia renal crónica y que reciben un trasplante renal. Dentro de estos riesgos vamos a encontrar el tiempo de diálisis previo al trasplante, el tipo de donante. De menor a mayor riesgo tenemos al donante vivo, donante fallecido y el donante fallecido con criterio expandido. El grado de inmunosupresión global, el tiempo post-trasplante y la presencia de enfermedad poliquística que por supuesto aumenta el riesgo. Dentro de los factores de riesgo raciales tenemos que el trastorno o la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante es más frecuente entre los pacientes de raza caucásica y el cáncer renal, así como el de próstata, es más frecuente en los pacientes de raza negra. El cáncer renal es más habitual entre los hispanos y el cáncer de vejiga alcanza un CIR en la población asiática de 14. Con respecto a la inmunosupresión, parece ser el principal factor de riesgo. Se vio que los pacientes que tuvieron rechazo en el primer año post-trasplante tuvieron mayor probabilidad de desarrollar neoplasias debido a que se requirió en esa situación un mayor nivel de inmunosupresión para justamente tratar ese rechazo. Con respecto a los inmunosupresores y hablando de la inmunosupresión de inducción, es aquella recibida antes del trasplante y se asocia con un riesgo que tiene un nivel de evidencia alto, como en el caso de los antilinfocitarios, tienen un mayor de riesgo de padecer cáncer post-trasplante, especialmente de esta enfermedad linfoproliferativa. El beta-lacept no se asoció con mayor riesgo de la enfermedad linfoproliferativa, pero hay que tener en cuenta que este fármaco está contraindicado en los pacientes Epstein-Barr negativos, que vamos a ver más adelante, que este virus tiene una importancia muy grande en el caso de la enfermedad linfoproliferativa. En el caso de los anticuerpos mononucleares anti-CD25, no se relacionaron con mayor riesgo de cáncer. Con respecto al tratamiento inmunosupresor de mantenimiento, ya dijimos que el suero antilinfocitario o los anticuerpos contra linfocitos T se asociaban con la enfermedad linfoproliferativa inducida por el virus de Epstein-Barr. El rituximab dirigido a los linfocitos B parece reducir esta incidencia de estos trastornos linfoproliferativos y algunos lo consideran como la terapia de primera línea. Respecto a los inhibidores de calcineurina, la ciclosporina parece promover la progresión del cáncer, ya que produciría el factor de crecimiento transformante beta. Lo mismo ocurre con el tacrolimus. El micofenolato no parece tener significativa disminución del riesgo, aunque sí aumenta
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y las infecciones. Con respecto a los virus, vimos que la hepatitis B y C tienen una asociación con el hepatocarcinoma, con un nivel de evidencia alto. El virus de papiloma humano o HPV se relaciona con el carcinoma anogenital, el virus de herpes 8 con el sarcoma de Kaposi, el virus BK con los tumores uroteliales, el de Epstein-Barr dijimos que tiene un papel importante, aunque no imprescindible, en el trastorno linfoproliferativo post-trasplante. Y dijimos entonces que tenía este virus de Epstein-Barr importancia, ya que podía transmitirse de los donantes positivos a los receptores negativos para este virus de Epstein-Barr a través de las células que están infectadas en el injerto. También pueden reactivarse en aquellos pacientes receptores positivos debido a la inmunosupresión. También puede presentarse, encontrarse por la primoinfección o reactivación. También van a generar ambas, tanto la primoinfección como la reactivación, una importante respuesta inmune. También el citomegalovirus lo asocia con la enfermedad linfoproliferativa, sobre todo en la primoinfección en pacientes que eran previamente negativos. Acá les dejo entonces una tabla donde podemos ver lo que nombramos anteriormente, las distintas neoplasias con los virus que se encuentran involucrados en el desarrollo de las mismas. También ocurre en forma muy rara, pero puede existir, que se transmite el tumor desde el donante hacia el receptor inmunosuprimido. Bien, vamos a hablar ahora de la incidencia de cáncer y la mortalidad por cáncer en los receptores de trasplante renal. Nombramos ya en varias oportunidades esta enfermedad linfoproliferativa, esta enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, y el linfoma no Hodgkin. Vemos acá que tiene un CIR que abarca entre el 3,8 al 12, y en pacientes que son Epstein-Barr negativos se puede multiplicar por 10 hasta 75. Dentro de los tumores de órganos sólidos tenemos al pulmón. Dentro de los tipos de pulmón, el escamoso tiene un pico a los 5 años con un CIR entre 1,5 y 2. El colorectal se multiplica por 12, por 10 el riñón, el cáncer de riñón. Tiene una incidencia también bimodal que aparece en el primer año y reaparece a los 4 a 15 años post-trasplante con un CIR de entre 5 y 8. Los tumores de vejiga de células transicionales, dijimos anteriormente que los pacientes asiáticos tenían un CIR de 14. Dentro de los neoplasias que tienen relación con el hígado, como el hepatocarcinoma, no hay incremento en su aparición. Sí, en el colangiocarcinoma, que tiene un CIR de 1 a 2,7. El de tiroides está multiplicado por 7 con una media de aparición a los 6 años post-trasplante. El cáncer de cervix multiplicado por 14. El de vulva y vagina por 50. El de ano por 100. Y los tumores de mama, ovario, útero y próstata no tienen riesgo incrementado. Como vemos en esta diapositiva, no hay estudios que tengan la suficiente evidencia para generar recomendaciones en la detección precoz del cáncer, tanto en el pre como en el post-trasplante, por lo cual se utilizan las recomendaciones establecidas para la población general, a las cuales se le realizan distintas adaptaciones. Vemos entonces que en el caso del cáncer renal, se puede desarrollar tanto en el riñón nativo como en el riñón trasplantado. Y lo que se recomienda es en el pretrasplante, ecografía bianual, y en el post-trasplante continuar con esa ecografía bianual si el paciente tiene los siguientes factores de riesgo, o alguno de ellos: enfermedad renal quística adquirida, esclerosis tuberosa, poliquistosis renal, antecedentes obviamente de cáncer renal, receptor varón o de raza afroamericana, tabaquista, edad avanzada del receptor o el donante, tiempo de diálisis pretrasplante aumentado, antecedentes de rechazo agudo en el primer año, como dijimos previamente.
Con respecto al cáncer de mama, se mantienen las recomendaciones de la población general, tanto en la lista de espera como en el trasplante, tras el trasplante, y se sugiere realizar el cribado con mamografía a partir de los 40 años de edad, la exploración clínica mamaria cada 3 años y de los 20 años de edad. Si el paciente tiene algún factor de riesgo asociado, se realiza el abordaje específico. Con respecto al cáncer de cuello uterino y el cáncer anogenital, se recomienda que en las trasplantadas se inicie precozmente el cribado con citología y se intensifiquen el cribado cortando el intervalo entre los test anual o bianual, y siempre durante el cribado de este cáncer de cervix se realice un examen externo de las zonas anal y vulvar que, como dijimos, tienen un alto riesgo de padecer cáncer. Dentro del cáncer de próstata se mantienen las recomendaciones de la población general, tanto en el pre como en el post-trasplante. Varones mayores de 50 años, solo tras el consentimiento informado, se realizará el examen digital y la determinación del PSA cada 2 años o hasta 10 años dependiendo del PSA inicial. En el caso de los pacientes con enfermedad renal y en diálisis antes del trasplante, el cribado muchas veces se asoció con falsos positivos, con retraso del trasplante, a la espera de tener un intervalo libre de enfermedad después del tratamiento una vez diagnosticado el tumor, ¿sí? E incluso lo que sucede en muchas ocasiones, es que se genera un deterioro en el estado de salud del paciente debido a estos aplazamientos del trasplante por estos motivos que nombramos previamente. Con respecto al cáncer hepatocelular, ni siquiera en los individuos de riesgo puede realizarse recomendaciones específicas, pero en todo caso en pacientes con cirrosis o en aquellos con hepatitis crónica activa por hepatitis B o C, se recomienda la realización de ecografía y alfa-fetoproteínas en forma anual o semestral. Respecto al cáncer colorectal, se recomienda seguir las recomendaciones de la población general con videocolonoscopía y en pacientes trasplantados cribado a los mayores de 40 a 45 años. Respecto a la enfermedad linfoproliferativa, la serología para Epstein-Barr previa al trasplante, monitorizar la carga del virus en pacientes seronegativos frente a los que reciben un órgano un donante positivo. Esta carga viral se va a determinar la primera semana post-trasplante, en forma mensual los primeros 3 a 6 meses, trimestral hasta el primer año, y como tiene una incidencia bimodal, lo vamos a controlar también luego del 5.º año post-trasplante. Con respecto al cáncer de pulmón, se siguen las recomendaciones en la población general, tanto en la lista de espera como en el trasplante, y en el cáncer de pulmón el cribado sistemático solo es aplicable en el caso de los pacientes de 55 a 75 años que tengan una expectativa de vida razonable, que hayan sido fumadores o exfumadores en los últimos 15 años y que tengan una historia de una exposición superior a los 30 paquetes años. Y en estos casos se recomienda entonces una tomografía de baja exposición en la evaluación anual pretrasplante y seguir post-trasplante con dicha prueba con la periodicidad recomendada para este grupo de riesgo en la población general. Vamos a hablar brevemente de estos trastornos linfoproliferativos o enfermedades linfoproliferativas post-trasplante. Vamos a decir que se desarrollan un 0,5 a 2,5% de los receptores. Los principales factores de riesgo identificados son el grado de inmunosupresión y, por supuesto, el estatus serológico para Epstein-Barr. Abarcan diferentes procesos que se caracterizan por la proliferación linfocitaria y o plasmocítica infectados por el virus de Epstein-Barr, que obviamente no están controladas debido a la inmunosupresión crónica sobre las células T. Tiene una distribución bimodal,
Tenemos la precoz, que ocurre durante el primer año post-trasplante, que se asocia a la seronegatividad del virus, del Epstein-Barr y del citomegalovirus, y es más frecuente entre los jóvenes de raza caucásica. Mientras que la tardía ocurre luego del quinto año y es más frecuente en ancianos. La serología para el virus de Epstein-Barr en el 90-95% de los adultos es positiva, puede ser adquirida o contraída, ¿sí? A partir de una infección primaria, de una sobreinfección, la reactivación, o a partir del donante, de un receptor negativo que reciba un órgano de un donante positivo. Esta incompatibilidad serológica, de recibir un donante positivo o un receptor negativo, aumenta la incidencia de esta enfermedad linfoproliferativa de 10 a 75 veces. Como vemos, la clínica es muy variable, depende de las áreas afectadas. En general, los síntomas son inespecíficos, como los síntomas B. Puede haber fiebre, pérdida de peso, fatiga, sudoración nocturna. Otros síntomas relacionados con la infección viral como las linfadenopatías, disfunción de órganos o compresión de estructuras circundantes. Más de la mitad presentan masas extraganglionares que se van a encontrar en el tracto gastrointestinal, como el estómago, el intestino. Puede también encontrarse en los pulmones, en la piel, el hígado, sistema nervioso central y en el propio aloinjerto. El diagnóstico se realiza a partir de la presencia de una masa de marcadores serológicos como la LDH elevados. A partir del PET también se puede favorecer o facilitar su diagnóstico. Se deben pedir las cargas virales, como dijimos previamente, de Epstein-Barr en la primera semana post-trasplante, seguimiento mensual 3 a 6 meses, cada 3 meses hasta cumplir el año, y se repite esto después en forma semestral o anual a partir del sexto año, del quinto año. La ausencia de Epstein-Barr hace que sea menos probable, pero no excluye el diagnóstico. Estas cargas virales también se utilizan para monitorizar la respuesta al tratamiento. Se requiere siempre para el diagnóstico una biopsia, que de ser posible se realiza por escisión. En el laboratorio lo que podemos encontrar es anemia inexplicable, trombocitopenia o leucopenia, la LDH elevada, aumento del calcio y del ácido úrico y proteína monoclonal en el suelo y orina. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Les agradezco mucho su atención.